Álvaro Uribe, el senador de la República, rendiendo indagatoria de la manipulación de falsos testigos. Encontramos a diferentes personas, grupos sociales, diferentes colectivos que rechazan en estos momentos algunas acciones que sucedieron durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Hay que recordar, para entrar en contexto, que Álvaro Uribe se convierte hoy en el primer expresidente en rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Lo hará por un caso de manipulación de testigos que le abrió la Corte el año pasado, por supuestamente buscar que exparamilitares cambiaran los testimonios que lo vinculaban a él y a su hermano con el paramilitarismo en Antioquia. Recordemos que todo esto radica desde el debate que tuvo lugar el 17 de septiembre. Fuerzas militares, represivas criminales, represivas criminales. ¿Nos podrían confirmar si se escucha con claridad a todos los que nos ven en estos momentos, nosotros presentes aquí a las afueras del Palacio de Justicia? Por favor, si se escucha con claridad. Alguno que por favor nos escriba aquí en el medio, por medio de Facebook Live, si se escucha con total claridad lo que estamos hablando en estos momentos, por favor. Quédate quieta. Bueno, mil gracias. Reitero, nuevamente bienvenidos a este Facebook Live de Contravía. Recuerde que usted nos puede seguir en las diferentes redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook como Contravía y Contravía TV. Nosotros nos encontramos en este mismo momento en el centro de la ciudad y específicamente a las afueras del Palacio de Justicia, en donde en estos momentos se encuentra rindiendo indagatoria el expresidente y hoy senador de la República Álvaro Uribe Vélez por el caso de manipulación de falsos testigos que seguramente ya muchos de ustedes conocen o han escuchado. Vamos a mostrarles un poco lo que está sucediendo en estos momentos y a entrar en contexto con lo que está sucediendo el día de hoy, porque hoy es un día histórico. Resulta, y hagamos un breve recuerdo de que Álvaro Uribe se convierte hoy en el primer expresidente en rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Lo hará por un caso de manipulación de testigos que le abrió la Corte el año pasado, por supuestamente buscar que exparamilitares cambiaran los testimonios que lo vinculaban a él y a su hermano Santiago con el paramilitarismo en Antioquia. Recordemos que el caso nace con hechos que ocurrieron en apenas los días 21 y 22 de febrero del 2018, cuando por lo menos 2 personas se habrían acercado a convencer al exparamilitar y testigo Juan Guillermo Monsalve de retractarse de su testimonio. En el mapa, para entender esos hechos y lo que se viene, hay varios personajes y eventos claves. Recuerden que en ese debate, en ese famoso debate que realizó el senador del Polo, Iván Cepeda, en el 2014, Álvaro Uribe salió corriendo por los pasillos del Congreso directo a la Corte Suprema de Justicia a radicar pruebas que decía él que el senador Iván Cepeda estaba manipulando testigos, y como un boomerang la denuncia se le devolvió hoy. El año pasado la indagatoria fue citada por algunos magistrados de la Corte, pero hasta hace un poco tiempo se supo que la fecha de indagatoria era este 8 de octubre. Se reúne varias gente, varios colectivos, varios grupos sociales en rechazo a las acciones del expresidente durante su gobierno. ¿Sí? Además también acá nos encontramos, ¿cómo es tu nombre? Me llaman Ana Páez. Ana, ¿cuáles son las razones que tienen hoy acá fuera de la Corte Suprema de Justicia? Yo soy líder de las Madres de Soacha y Bogotá. Estoy aquí presente pidiendo justicia a Uribe para que nos diga la verdad, por qué nos mató a nuestros hijos, que les hemos demostrado que eran inocentes, que eran muchachos común y corriente, pero que eran inocentes. Y hoy en día justicia no hay. Estaban condenados a 50, 48 y 38 años y la JEP les dio sueltos porque se tomaron la JEP como para decir la verdad. Yo sé que ellos no van a decir la verdad.
quiero que Uribe pague por lo que hizo. Él un día me lo dijo frente a frente, que el que la hizo la paga, y hoy le pido eso, que el que la hizo la pague, y es el que la hizo. Él nos mató a nuestros hijos. ¿Qué fue lo que le pasó a usted exactamente? ¿Nos puede contar así de manera muy breve su historia? Me desaparecieron a mi hijo el 4 de marzo del 2008 y vine a encontrarlo en Cimitarra, Santander, el 28 de agosto del 2008, muerto en combate como guerrillero. Muchas gracias. Gracias. Bueno, son los testimonios también del colectivo de las madres de los falsos positivos en Soacha y Bogotá. Les voy a seguir mostrando un poco lo que sucede, porque también se ven diferentes pancartas y muestras artísticas muy características de este tipo de movilizaciones que se llevan a cabo en Bogotá. Hay que recalcar también que existen algunas concentraciones de quienes apoyan pues al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que se encuentran en estos momentos en el Parque Nacional, en donde se reunieron, hicieron algunas eucaristías también en diferentes ciudades del país. En estos momentos se encuentran grandes militantes del Centro Democrático como Paloma Valencia y otros más en el Parque Nacional. No han llegado hasta acá, por un momento se decía que iban a llegar hasta este punto de la ciudad, pero realmente sería algo muy complejo, podrían haber enfrentamientos y definitivamente algo bastante peligroso, pero habrá que esperar porque esto recién empieza. Vamos a seguirles mostrando en estos momentos lo que está sucediendo aquí, a las afueras del Palacio de Justicia. Entrevistamos a alguien más. Da la vuelta por acá. Allá, mira. ¡El hijo de puta de noche y de día! ¡Que anda la casita para ser policía! ¡El hijo de puta de noche y de día! ¿Sí? ¿Cómo vas? ¿Sí? ¿Segura? Sí, segura. Bueno, esperemos a ver, sigamos observando un poco sobre lo que está sucediendo en estos momentos. Reitero, por la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, aquí a las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, conmigo se encuentra también en estos momentos Ana Gabriela Hoyos, ella es politóloga, nos ha acompañado desde hace varios tiempo en este espacio. Ana Gabriela, bienvenida a Contravía y cuéntanos un poco sobre el contexto político de lo que está sucediendo el día de hoy. Bueno, hola Ricardo y hola a todos nuestros televidentes. Estamos acá, como tú bien lo decías, desde el frente del Palacio de Justicia, donde en estos momentos el expresidente Uribe lleva más de 3 horas rindiendo indagatoria. ¿Pero por qué está hoy acá? Lo que sucedió es que en el 2014 el senador Iván Cepeda citó un debate de control político en donde tenía pruebas en contra de en ese entonces senador Álvaro Uribe y de su hermano Santiago Uribe Vélez. Ellos decían que ellos tenían relación con la creación del bloque metro en la finca Guacharacas, que es propiedad de ellos, en el valle de Aburrá. Cuando estaban allá, supuestamente, según varios testigos, en los que se encuentra Juan Guillermo Monsalve, quien es el hijo del mayordomo de la finca Guacharacas, dice que él vio que estas personas, no solamente los hermanos Uribe Vélez, sino también su primo Mario Uribe, tendrían relación con la creación de este bloque paramilitar.
Después de esto, de este debate de control político, Uribe, sin escuchar el debate de control político ni atenderlo porque se salió a la mitad, decide ir a la Corte Suprema de Justicia y poner y abrir una investigación en contra del senador Iván Cepeda, diciendo que él estaba manipulando a los testigos que supuestamente tenían en contra del senador Álvaro Uribe con relación a la creación de paramilitares. Acá podemos escuchar no solamente eso, sino también muchos de los manifestantes que están en contra del senador Uribe, también, como bien lo decía nuestro corresponsal, hay a favor, pero en este momento también están indagando las actuaciones del Bloque Metro y también lo que sucedió en su gobierno con los falsos positivos. Pero recordemos que él está citado hoy es por manipulación de testigos y fraude procesal, porque no solamente él, sino gente cercana a él, como su abogado Diego Cadena y además como Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara del Centro Democrático, tuvieron contacto con Juan Guillermo Monsalve y además con Yadis González, la esposa de este, para que cambiara su testimonio y diera el testimonio en contra de Iván Uribe. En contra de Iván Cepeda. Para que diera el testimonio en contra de Iván Cepeda y así supuestamente asegurarles un espacio en la Jurisdicción Especial para la Paz, lo cual ha sido muy complicado. Es por esto. Y bueno, después de que el senador Álvaro Uribe y su defensa hacen una denuncia en contra de Iván Cepeda, en el 2018 la Corte Suprema de Justicia y varios magistrados, entre ellos José Luis Barceló, encontraron que quien realmente estaba manipulando los testigos supuestamente era Uribe Vélez y su defensa, por lo que deciden abrir una investigación en julio del 2018. Ana Gabriela, ¿qué es lo que puede pasar el día de hoy en esta indagatoria que se está llevando en este preciso momento acá en la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es lo que puede pasar hoy? Bueno, acordémonos que esta es simplemente para que él rinda indagatoria, es decir, que cuente qué ha pasado con las pruebas que están en contra de él. Esta indagatoria puede durar alrededor de 8 horas. Entonces, ¿qué puede pasar? La Corte Suprema de Justicia tiene dos caminos. El primero, si siente que Álvaro Uribe, o sea, en este momento el acusado, puede generar un riesgo de fuga, pueden retenerle la libertad. Y si consideran que eso no va a estar en contra y que el senador Álvaro Uribe puede aportar al proceso en libertad, lo pueden dejar en libertad. Pero lo que pasa hoy es que la Corte Suprema de Justicia va a empezar a abrir y va a pedir pruebas de juicio en contra de Uribe, donde además tanto la defensa como las víctimas pueden aportar pruebas para el caso. Ellos tienen un plazo de 10 días o más para decidir si abren juicio en contra de Uribe o simplemente se cierra el caso en contra del senador. Recordemos que el caso... Bueno, vamos a escuchar las arengas de quienes están en contra del senador Uribe y de lo que está pasando en este momento en la Corte Suprema de Justicia. Militares, represivos criminales, represivos criminales. Qué feo debe ser reprimir al pueblo para poder comer. Qué feo debe ser reprimir al pueblo para poder comer. Fascista, paraco y terrorista. Uribe, fascista, paraco y terrorista. Recordemos que el lugar de la indagatoria se cambió el día de ayer porque inicialmente estaban citados en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la 72 con novena, porque bueno, ahí iba a ser, pero la defensa de Uribe, después de haber ido a mirar el lugar, decidió que era mejor cambiar el lugar porque estaba frente a la instalación de la Universidad Pedagógica, lo que podría presentar un riesgo para la seguridad del senador. Sí, exactamente, se hablaban de motivos de seguridad y por eso como a última hora decidieron trasladarlo acá a la Corte Suprema de Justicia, entonces ya llevan alrededor de 4 horas la indagatoria y bueno, habrá que esperar porque seguramente será un poco más larga.
Sí, este tipo de indagatorias duran muchísimo más porque tienen que hablar la defensa. En este momento el senador Uribe vino con su defensa, el abogado Jaime Granados, y el resto de su defensa, el grupo, está concentrado en el Hotel Marriott para decidir qué van a hacer y cómo van a proceder después de lo que ocurra el día de hoy. Esto es un acto sin precedentes, uno por la situación jurídica del expresidente Uribe y hoy senador, porque como expresidente él supuestamente debería rendir indagatoria frente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero como los hechos que se le acusan son como senador, entonces tiene que presentarse a la Corte Suprema de Justicia, algo sin precedentes porque nunca antes un presidente de la República de Colombia se había presentado en la Corte Suprema de Justicia. Lo que pase hoy debería servir para que todos entendamos la institucionalidad y que acatemos cuál sea la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Ser un hijueputa de noche y de día. ¿Qué se necesita para ser del ESMAD? Ser un hijueputa con la mamá. ¿Qué se necesita para ser presidente? Ser un hijueputa con Ahí toda está, la sigue grabando, mente. sigue. ¿Alguno quiere hablar? ¿Cómo estás? Ven, Gaby. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Tu nombre? Nicolás. Nicolás, ¿cuáles son las razones de sostener estos carteles y de estar hoy acá a las afueras de la Corte Suprema de Justicia? Estamos apoyando la decisión de la Corte de que Uribe vaya a indagatoria y esperemos que por lo menos una medida de aseguramiento salga de acá. ¿Es lo único que se espera el día de hoy? Pues obviamente sabemos que puede salir sin nada, o sea, puede que no encuentre nada ni nada, pero acá la gente sabe, estudiando, conociendo, viendo todo lo que ha pasado, que Uribe es culpable de mucho de lo que se le acusa. Mil gracias. Vale. Bueno, yo voy a seguirles mostrando lo que sucede en estos momentos acá a las afueras, en el centro de la capital del país. Allá ven. Álzalo. Bueno, vamos a mirar a quién más podemos entrevistar acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo Buenas estás? tardes, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Cecilia Arenas. Cecilia, nuevamente digamos que la pregunta repetitiva de toda la gente que está acá, ¿cuáles son las razones de estar presente acá a las afueras de la Corte Suprema de Justicia? Las razones que nosotros tenemos es mostrarle al señor Uribe que lo que él dijo, que los chicos no se habían ido exactamente a coger café, es demostrarle a él que las palabras que él dijo, hacérselas comer. Es mostrarle que así como los casos de los falsos positivos ya han sido confesados, es mostrarle a él que saque la cara y nos desmienta que no era verdad. ¿Su hijo fue uno de los asesinados? Sí, ¿Nos puede contar así brevemente la historia o lo que realmente pasó? claro. Sí. Mi lucha es por mi hermano Mario Alexander Arenas Garzón, un muchacho de 32 años en la hora de su muerte. Se lo llevó el ejército, me lo mató. El crimen de Alex fue el primer crimen confesado por el ejército. En realidad no vi justicia porque al haber confesado ellos el crimen desde un principio, sus penas fueron unas penas demasiado bajas. Entonces mi lucha es buscando justicia para que haya una verdadera condena. Muchas gracias. Bueno, siguen siendo los testimonios de algunos colectivos como el de las madres, pues de los falsos positivos en Soacha y en Bogotá. Sigue llegando más gente a pesar de que en estos momentos está empezando un poco a llover. Hay que resaltar lo que les venía contando hace un instante, que el uribismo y quienes apoyan al expresidente en estos momentos en su indagatoria también se están reuniendo y específicamente en el Parque Nacional. Algo que fue promovido por políticos, por senadores, hasta por el mismo embajador en un trino esta mañana de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, diciendo que obviamente no acata las decisiones de la Corte, como que minimizando el papel de los poderes. Entonces, ¿qué podemos decir un poco más sobre eso, Ana Gabriela?
Pues sí, recordemos que esta es la continuación, bueno, la movilización a favor del senador Uribe, que citaron varios líderes, en especial líderes del Centro Democrático, se viene dando desde el domingo, porque ya en varias ciudades, el 6 de octubre, varios de estos líderes habían convocado que se concentraran en sitios como Medellín, Bogotá, Nueva York, Francia, entre otros, y hoy es la continuación. Ya vimos que en el Parque Nacional se concentraron varios de las personas que están a favor del presidente Uribe y consideran esto, que si bien es un acto de justicia, o sea, en el sentido que pues corresponde a la rama jurídica, se ha vuelto todo un acto político por quien representa a Álvaro Uribe Vélez para el país. Pero digamos que este hecho puede realmente trazar un precedente histórico, porque se dice que se está respetando entonces la división de poderes y que se debe respetar lo que acate en derecho la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que pase lo que pase, y a pesar de la polarización que en este momento vive el país, que indiscutiblemente es en torno a la figura de Álvaro Uribe Vélez, deberíamos acatar lo que diga la Corte Suprema de Justicia, porque pues recordemos que quien apoyó al presidente actual de Colombia, Iván Duque, fue precisamente toda la fuerza del uribismo, por lo que pues indiscutiblemente tenemos que apoyar, o sea, indiscutiblemente tenemos que acatar lo que diga la Corte, y como tú bien dices, pues es una prueba fehaciente de la división de poderes y que realmente está funcionando. Pues hay que esperar a ver qué pasa, porque acá lo que se busca, más allá de la polarización política, es la verdad, y la verdad con respecto a este caso, porque si bien Álvaro Uribe tiene varias investigaciones en su contra, y más cuando fue gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín y posteriormente presidente, lo de hoy es por la manipulación de testigos, pero él tiene otras investigaciones abiertas, como por ejemplo la de la masacre del Aro, que ya está en instancias internacionales. Ok, hay que tener en cuenta que testigos como Juan Guillermo Monsalve, desde la misma prisión, han ya sufrido diferentes ataques personales y han querido atentar contra su vida. Se habla de 2 veces que han intentado asesinarlo. Uno de los testigos claves de este proceso, en el que rinde indagatoria al expresidente en este mismo momento, aquí en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a seguirles mostrando un poco más sobre lo que sucede y sobre las muestras artísticas de algunos asistentes aquí en el centro de la capital del país. Ven. Vamos para allá. Ya. Bueno, vale la pena recordar también que la Corte Suprema de Justicia tiene miles de interceptaciones telefónicas del expresidente Álvaro Uribe, que son algunas pruebas para que puedan sustentar lo que está pasando en el proceso del hoy senador de la República. Ya ustedes conocen que por medio de diferentes columnas de opinión, el periodista Daniel Coronel ha estado denunciando y mostrando esos audios en los que se denota significativamente que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por medio de su abogado Diego Cadena, hasta por el mismo representante de la Cámara, este señor Prada, buscó al testigo para ofrecerles ayudas para bajar su condena, ayudas a su familia, todo esto con un único fin, y era el de retractarse y cambiar el discurso de las pruebas a favor del expresidente. Entonces ya es la Corte Suprema de Justicia la que decide si este actuar del senador es ilegal o no. Sí, pues además recordemos que este proceso ha tenido alrededor de 44 testigos, y el último en brindar el testimonio fue el senador Iván Cepeda. De estos 44 testigos, alrededor del el 90% ya
escuchados ante la Corte Suprema de Justicia, aportando a las pruebas y aportando un poco a todo este proceso. Tantos testigos a favor como en contra del senador Uribe. Bueno, además recordemos que mañana está citado el exabogado del senador Uribe, Diego Cadena, para presentar y rendir también indagatoria, porque es parte del proceso por haberse aproximado y haber visitado a Juan Guillermo Monsalve en La Picota, además de haber tenido conexiones y supuestamente haberle dado dinero a Yidis González, la esposa de Juan Guillermo Monsalve, que después de un audio también revelado por el periodista Daniel Coronel, en donde se dice que Diego Cadena le está ofreciendo algunas prebendas a él y a la esposa de Juan Guillermo Monsalve para que pueda cambiar su testimonio en contra del senador Iván Cepeda. La concentración sigue acá en el centro de Bogotá, donde algunos manifestantes y personas se han congregado enfrente del Palacio de Justicia, mostrando su rechazo a el expresidente Álvaro Uribe Vélez por algunos de sus accionar, no solamente como senador, sino también como expresidente de la República, además de gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín. Bueno, en estos 44 testigos que han tenido el proceso, varios de ellos son exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia en los distintos metros, en los distintos bloques, no solamente el bloque metro, sino otros distintos. ¿Cómo estás? Upa. Buenas tardes. Dame María, me asustó. Ven acá un poquito más atrás, por favor. Obviamente con el mayor de los respetos, su nombre, por favor. Hernando Roseros y Fuentes. Hernando, sus razones de estar hoy acá afuera de la Corte Suprema de Justicia. Total respaldo al presidente Uribe, un hombre honesto, trabajador que ha hecho mucho por el país, nos devolvió la paz, nos devolvió la tranquilidad. A la gente del campo la sacó siempre adelante. Volvió y creó la seguridad, los frentes de seguridad se le deben a él, los cuales desaparecieron durante el gobierno del tal doctor Santos. ¿Qué pasa con todas las pruebas que hay, con los audios que periodistas como Daniel Coronel han publicado y en donde en definitiva se ve que Uribe ha tenido un mal actuar? Como todo, son montajes, son chantajes, es la izquierda la que está contra el presidente Uribe. Sabemos que Daniel Coronel es de sobre y es del que recibe plata de Santos, y es comprobado. Por algo lo atacó y lo sigue atacando la Gurizati. ¿Está politizada esta marcha según usted, según pues quienes defienden en estos momentos, a quien rinde indagatoria en estos momentos? ¿Me repite si es tan amable? ¿Está politizada la concentración en estos momentos, como según lo que usted me está diciendo? Obvio. ¿Por qué? Porque es un chantaje y un montaje el que se le está haciendo al presidente Álvaro Uribe. Ok, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Bueno. ¿Por qué canal va esto? ¿Por qué? Nosotros estamos en vivo en estos momentos por Contravía. Contravía. 300 personas viéndonos. Muchas gracias. Bueno, son las declaraciones de diferentes personas. Sí, bueno, acá alguien más que nos escuchó, su nombre, por favor. Mi nombre es Fabio Ramos, soy víctima de desplazamiento forzado y violento durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Usted estaba escuchando un poco lo que decía el señor. ¿Quiere acotar a algo? Porque por eso nos llamó. Estoy totalmente en desacuerdo sobre lo que el hombre opina, porque mucha gente desconoce verdaderamente el sufrimiento de nosotros las víctimas en su gobierno. ¿Qué le pasó a usted? Fui víctima de desplazamiento forzado. ¿Por quién? Por los paramilitares en ese tiempo. ¿Qué le hicieron? Me quemaron las casas, me mataron un familiar, me mataron unos trabajadores y fui sacado de la región porque el ejército y la policía estaban con los paramilitares y allá no podía uno denunciar ni nada porque todo el mundo era amenazado. O sea, ¿usted cree que sí hay razones de estar acá hoy? Claro, miles de razones, pero viene a ser
viene a ser investigados por causas que no valen ni la pena siquiera, y las masacres que hicieron en su gobierno, ¿a dónde están? Los genocidios que se hicieron en ese tiempo en su gobierno, ¿a dónde están? Viene siendo investigado por causas que verdaderamente no valen ni la pena. Démosle gracias siquiera a la Corte que llamó por esas cositas leves, pero de aquí no pasa, eso téngalo por seguro, porque aquí la justicia en Colombia no opera. Ya para finalizar, ¿qué espera usted hoy? ¿Qué puede salir hoy de acá de la Corte? Ojalá la Corte tenga alguna acusación contra ellos y lo llame por otras cosas más graves que ha cometido en su gobierno. Mil gracias. Bueno, yo les voy a seguir mostrando un poco sobre lo que sucede en estos momentos, obviamente la división de la policía en estos momentos para que quienes están acá de las afueras del Palacio de Justicia no ingresen hacia esa zona, hacia la parte de allá, pues donde es la entrada de la Corte. Son diferentes los relatos, recuerden que nosotros mostramos y damos voz a todos. Entonces ya escuchamos a alguien que defendía al expresidente, hemos escuchado a varios de los que están en contra y aquí estamos para transmitirle en estos momentos a cada uno de ustedes lo que está sucediendo a las afueras del Palacio de Justicia. Asesinados por los demonios de Uribe reclaman justicia. Las poblaciones afrodescendientes del norte del Cauca, asesinadas por sus demonios. Bueno, la verdad son muy pocos los personajes que apoyan a Álvaro Uribe presentes en estos momentos. Acá nos encontramos por sorpresa, ya algunos seguramente lo vieron, a dos efervescientes seguidores del senador. Un poco resumido lo que él nos dijo, Ana Gabriela. Sí, bueno, pero antes de eso también quiero aclarar que, bueno, también por motivos de seguridad, los que están en favor del expresidente Uribe están concentrados en el Parque Nacional y obviamente en otras partes importantes de las diferentes ciudades de Colombia. Bueno, lo que nos decía un poco, que siento que también es el sentir de bastantes personas, es que están a favor del expresidente Uribe, porque sienten que la seguridad mejoró en Colombia, lo que, bueno, es un tema controversial que deberíamos dedicarle un análisis muchísimo más profundo. Sin embargo, pues recordemos, como lo pudimos ver acá, que esto se ha tratado más de un tema político y de otros temas que en este momento pues tienen relación, pero no tienen que ver explícitamente con la indagatoria del presidente Uribe, expresidente Uribe, el día de hoy, y senador de la República, porque, bueno, hoy está por manipulación de testigos, se tienen varias pruebas, testigos en contra de él, y obviamente él tiene otros procesos como la relación en la masacre del Aro y otros con relación de paramilitarismo, al igual que su hermano Santiago Uribe y su primo Mario Uribe, pero en este momento solo está rindiendo indagatoria por lo que tiene que ver con la manipulación de testigos, que ya es un proceso que viene también con Iván Cepeda, que en este momento se encuentra siendo la víctima de todo este proceso y quien además pues ya en el inicio del proceso, en el 2014, pues había tenido y había comenzado como el investigado, pero pues después, por una investigación fehaciente de la Corte Suprema de Justicia, lo que hace es que se le revierte al presidente Uribe y él es quien realmente queda investigado por la presunta manipulación de testigos con paramilitares, no solamente con Juan Guillermo Monsalve, sino también con el Tuzo Sierra, con alias Itaúí y con alias Caliche. Bueno, vamos a leer algunos de los comentarios que
ustedes nos hacen llegar en estos momentos a través de este Facebook Live. Kelly Johanna nos dice: estoy en Madrid viendo con muchísima emoción lo que transcurre en la audiencia. Alba Mariela Ayala nos dice: no lleven niños, ellos sufren viendo esas cosas. Milton Gabriel Bravo Rojas dice: comenzó el fin del uribismo, pero también tenemos algunos comentarios a favor del expresidente. Ruth Alayón Yes dice: Uribe, te amamos, estamos contigo. Algunos, pues, comentarios que definitivamente no se pueden leer. Y bueno, es lo que transcurre en estos momentos a las afueras del Palacio de Justicia, mientras el expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, rinde indagatoria, el primer expresidente en rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo quisiera ahondar un poco en el comentario de uno de nuestros televidentes que decían que si es el fin del uribismo, es un tema que deberíamos replantearnos porque definitivamente la Colombia de hoy no es la Colombia del expresidente Uribe cuando fue presidente de Colombia durante 2 periodos. Cada vez vemos que se divide muchísimo más la opinión y donde, bueno, según la encuesta Inbamer recientemente, su desaprobación ha subido el 61%, en donde quienes más lo apoyan son mayores de 53 años, lo que puede replantear una reconfiguración para el sistema político y la política de Colombia en los próximos años, porque sin duda uno de los grandes fenómenos políticos en Colombia ha sido el senador Álvaro Uribe Vélez, quien casi que en los últimos 20 años ha puesto presidentes, bueno, excluyendo solamente el segundo periodo de Santos, pero igual el primer periodo del expresidente Juan Manuel Santos también fue apoyado por Álvaro Uribe. Entonces tenemos y nos vamos a replantear una reconfiguración en la política colombiana si el panorama sigue como lo vemos hoy, una división y una polarización, y cada vez va creciendo en algunos sectores y en especial en los sectores jóvenes la desaprobación del expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted qué me? Vea, mi viejo, contame la vida. Sí, ¿Qué quiere hablar? Déjeme. Bueno, siguen llegando más y más personas a pesar de que el día ya se torna un poco nublado, pero diferentes colectivos sociales, grupos que están en contra de lo que está sucediendo el día de hoy. Bueno, tenemos una noticia en estos momentos y es que se acaba de suspender la audiencia de indagatoria de Uribe por 2 horas. Dice también que se reanudará en horas de la tarde y que las manifestaciones a favor y en contra del expresidente, pues como claramente estamos viendo en estos momentos, siguen en curso. Entonces se ha suspendido la indagatoria del expresidente por 2 horas. Nos informan en estos momentos, pero pues nada, las manifestaciones y las muestras de diferentes grupos sociales siguen presentes. ¿Listo? Bueno, también tenemos una información que nos ha llegado y es que de las 100 preguntas que se tienen pues programadas para esta indagatoria por parte de los 5 magistrados que están escuchando al expresidente en estos momentos, bueno, hace un momento, porque recordemos, vuelvo a reiterar, se ha aplazado durante 2 horas la indagatoria. De solo esas 100 preguntas, 4 o 5 apenas llevan respuesta, entonces seguramente va a ser y sigue siendo un proceso bastante largo. Muchas gracias a quien me regala la información en estos momentos. Nosotros también, ellos nunca los han puesto. Por favor, entiendan eso. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Muy buenas tardes, Juan Carlos Sanabria, soy candidato al Consejo por Colombia Humana, al Consejo de Bogotá. Juan Carlos, ¿cuáles son sus razones de estar presentes hoy aquí en las afueras del Palacio de Justicia? Primero que todo, hago un saludo a Juan Pablo Morris, a Holman Morris, quienes soy candidato
a la alcaldía de Bogotá y quienes son gestores de este medio, pues, que es Contravía. La motivación grande es, pues, obviamente por la denuncia de todo el narcoparamilitarismo que ha rodeado lo que es hoy en día Uribe Vélez. No es el gran colombiano, por el contrario, es el peor colombiano quien ha generado corrupción, muerte y pobreza para los colombianos y las colombianas. ¿Qué espera usted que suceda hoy en la indagatoria? Nos acaban de decir que pues, se ha suspendido durante 2 horas la indagatoria, quizás muchos acá no saben, está suspendida, y de las 100 preguntas que se tienen planeadas por parte de los magistrados solo se han dado respuesta a 4 o 5. Faltan 95 preguntas y la indagatoria en estos momentos está cancelada. Pues ahí es donde vemos la inoperancia de la justicia, en la cual con estas 100 preguntas claramente está dado de que entonces vamos a tener que esperar 2 semanas, así como lo que él siempre ha pretendido, y es hacer dilación de la justicia. Hay que tener un hecho muy fundamental. Cuando se hizo el proceso de revocatoria, ¿cuál fue el modus operandi del Consejo Nacional Electoral? Pues obviamente darle dilación a los procesos, y ellos son artífices y ellos precisamente saben cómo hacerle dilación a la justicia. Gracias, muchas gracias. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en la parte de allá. Alguien salió en estos momentos. No sé a quién vieron, ya les confirmo. Bueno, en estos momentos la gente se agitó un poco porque no podemos confirmar en estos momentos quién fue, pero vieron a alguien perteneciente al partido de gobierno, al Centro Democrático, pues que seguramente ustedes ya saben, está a favor de lo que sucede hoy con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero no tenemos confirmación de quién fue, ya estamos averiguando, estamos en el proceso de, al parecer fue el representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada. La gente lo vio y pues claramente empezó a gritarle un sinfín de cosas. ¿Cuántos vamos? Sí, y que al parecer, bueno, acá está Ana Gabriela Hoyos como politóloga y analista en este momento de lo que está ocurriendo a las afueras del Palacio de Justicia, después aquí en la indagatoria que, como nos decía nuestro corresponsal, acaba de ser cancelada o suspendida durante 2 horas, por lo que se espera de pronto que en los próximos minutos el senador Álvaro Uribe pueda salir, lo que puede complicar un poco la situación de lo que está ocurriendo en este momento con el plantón en contra y a favor del expresidente Uribe. Recordemos que acá en este momento se está muchísima más la concentración de la gente que está en contra y pues en este momento a favor de la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe. Como lo decíamos, además de los 44 testigos, hay 100 preguntas que la Corte Suprema de Justicia, con los 5 magistrados, tenía preparada para realizarle al senador Álvaro Uribe Vélez. De estas solo se han respondido 5, llevamos 4 horas con 2 horas de suspensión. Seguramente hoy no se hagan todas las preguntas y tengamos que llamar nuevamente a la continuación de esta indagatoria, que también puede ser parte de lo que mañana va a ser la indagatoria, el llamado indagatoria de Álvaro Hernán Prada. Resaltamos nuevamente lo que dice Ana Gabriela,
se ha suspendido por 2 horas la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nos dicen también que de las 100 preguntas que tiene programada hacer la Corte Suprema, pues solo se han dado respuesta a 5. Entonces, seguramente, como lo dice Ana Gabriela, va a ser un proceso bastante largo que no va a terminar hoy, que seguramente se va proceso que se ha venido realizando desde el 24 de julio del año pasado, donde empieza y se abre esta indagatoria y donde la Corte Suprema de Justicia revoca lo que inicialmente juicio en contra, se revoca en contra de Álvaro Uribe Vélez, quien en este momento pues ha suspendido, y pues estamos confirmando dónde se encuentra y a dónde se va en estas 2 horas de suspensión, donde todavía no se van a llevar a cabo todas las preguntas que tenía preparada la Corte Suprema de Justicia en cabeza de los 5 magistrados que habían sido cambiados, porque se cambiaron para que hubiera una mayor transparencia en el caso. Además de que también hubo un cambio de magistrada, porque Cristina Lombana, quien era una de las magistradas que iba a presidir esta indagatoria, decide retirarse también por presión y un alegato que había realizado el senador Iván Cepeda, aludiendo que ella, al haber pertenecido y pertenecer a las Fuerzas Armadas de Colombia, no tenía por qué estar en esta indagatoria porque podía tener un sesgo ideológico. Ana Gabriela, nos llega también un tuit que seguramente ustedes ya habrán visto y que pueden ir a revisar ya mismo en la cuenta de Twitter del exfutbolista colombiano Faustino Asprilla, en el que cita textualmente: apoyar a Álvaro Uribe Vélez es un acto de responsabilidad social. Fue quien le devolvió la fe y la esperanza a un pueblo que está rodeado por la criminalidad. Guerrilleros y paramilitares fueron arrinconados luego de años de someter a Colombia. A lo que el artista de Chucky Town, que todo el mundo conoce, Tostado, responde bueno, en negativa a Faustino Asprilla, y le reclama por todos los muertos que puso para hacerte creer a vos que había esperanza y esos inocentes. Que ustedes pueden revisar esos tweets en la red social y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Sí, bueno, es que esto más que un acto coyuntural es un acto histórico, como recordábamos, no solamente por las actuaciones de él como senador y la supuesta manipulación de testigos, sino también por otros aspectos. Bueno, ya esto más en la percepción de los ciudadanos, cómo lo tiene que ver el asesinato a algunos campesinos, los falsos positivos, la masacre del Aro cuando él era gobernador de Antioquia, entre otros, que pues durante tantos años y en esta última década nos han polarizado como sociedad, porque como bien lo decíamos anteriormente, el fenómeno político de Álvaro Uribe reconfiguró la política en el país. Ya más que de partidos políticos se habla de quiénes son uribistas y quiénes están en contra de Uribe, lo que pues tenemos que mirar con esta coyuntura y con este momento casi que histórico, donde Álvaro Uribe como expresidente está rindiendo indagatoria. Por primera vez un mandatario de este talante rinde indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, eso sí, en calidad de senador, no de expresidente. Bueno, como nos decía nuestro corresponsal Ricardo Malagón, esto es un tema que indudablemente divide al país, no solamente como lo vimos con figuras del deporte y de la música como son Tostado y Faustino Asprilla, sino también otras líderes importantes en la política nacional e internacional por la reconfiguración lo decíamos, de lo que significa Álvaro Uribe para la política colombiana, que ha dividido tanto al país, no solo por sus actuaciones como expresidente, también se le recuerdan sus actuaciones como gobernador de Antioquia e incluso alcalde de Medellín. Porque bueno, esta es solamente una pieza esto es solamente un eslabón de toda el rompecabezas que tenemos que realizar en torno a la parapolítica. La parapolítica empezó este término a acuñarse después de una investigación que el magistrado
Iván Velázquez realizó, en donde descubrió que varios políticos tenían nexos con los paramilitares para poder llegar a cargos de poder, en donde ya se había mencionado, por supuesto, a Álvaro Uribe Vélez. En estas investigaciones también rindieron indagatoria, no solamente por este caso claramente, sino por otros casos relacionados con la parapolítica, por ejemplo, Altuso Sierra, quien en un caso determinado dijo que quienes lo habían buscado para testificar en contra de Álvaro Uribe habían sido los senadores Rodrigo Lara Bonilla, Piedad Córdoba y por supuesto Iván Cepeda. Bueno, hagamos un resumen de lo que ha estado sucediendo el día de hoy. Indagatoria por primera vez de un expresidente. En estos momentos se encuentra cancelada la indagatoria por 2 horas. Hay que decir también, hay que estar diciendo también que de las 100 preguntas que tienen planeadas los 5 magistrados para hacerle al exmandatario, pues se han dado respuesta a solo 5. Hagamos también un breve resumen histórico de por qué hoy el senador del Centro Democrático se encuentra rindiendo indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que es el primer expresidente en rendir indagatoria, lo hará por un caso de manipulación de testigos que le abrió la Corte el año pasado, por supuestamente buscar que los paramilitares cambien los testimonios que lo vinculaban a él y a su hermano con el paramilitarismo en Antioquia. Resulta que el 17 de septiembre del 2014, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda hizo un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. Presentó testimonio de 2 exparas que decían que Uribe y su hermano Santiago fundaron el bloque metro de las AUC. Ese mismo día, como ustedes recuerdan, y un acto que se viralizó en redes, el expresidente se levantó de su curul directo a la Corte Suprema de Justicia a agregar algunas pruebas y a hacer una demanda contra el senador del Polo y sobre algunas pruebas que él tenía de entrevistas que el senador del senador Cepeda, recalcando que él manipulaba testigos. Álvaro Uribe siempre lo aseguró, pero resulta que como una especie de boomerang, a Uribe se le devolvió la denuncia. En un auto, la Sala Penal de la Corte anunció que cerraba la investigación contra Cepeda y compulsó copias para investigar al expresidente por manipular a testigos. Eso pasó casi 4 años después del primer debate de control político, porque fue en el 2018 donde la Corte, en cabeza de José Luis Barceló, decide compulsar copias en contra del el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, sí. Además, después de eso, ya cuando la Corte le hace el boomerang y lo cita indagatoria, no se sabía la fecha, Uribe tenía una semana para presentar un recurso en contra de la decisión. Los hechos por los que rendirá o lo que está rindiendo indagatoria se habrían dado justo cuando su defensa buscaba pruebas para presentar ese recurso, pero que los varios padres de los casos están vinculados. Entonces se dice que por medio de su abogado Diego Cadena y por el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, Uribe intentó buscar a Enrique Pardes Hash, que es vecino de la celda de Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo en estos momentos, un ex paramilitar del bloque metro de la AUC, y es el testigo clave que ya han intentado asesinar 2 veces en lo que va este proceso. Sí, recordemos que Hachette durante varias ocasiones ha supuestamente intermediado entre la familia de Guillermo Monsalve y Guillermo Monsalve para que cambie el testimonio, porque supuestamente, además de esto, algunos de los... Gracias. Porque supuestamente algunos de los testigos en contra... algunos testigos en contra supuestamente tendrían que rendir o cambiar su versión de los hechos. Por eso Hachette, quien es vecino en celda en la cárcel de Juan Guillermo Monsalve, había intervenido, y además supuestamente dicen que Jaime Granados lo había visitado el 22 de julio del año pasado en la cárcel, lo que también lo tiene en el ojo del huracán, que recordemos Jaime Granados es también Jaime Lombana, que también es abogado del expresidente Álvaro Uribe.
No sé de ustedes. Tranquilo, no echen saco roto que pues ya soy profesional, pero pasé por la universidad y fui estudiante y tal, ¿no? Y esto es de ustedes también, porque si no lo legalizamos entre todos, no, yo no puedo solo. Muchas gracias. Gracias. Con pajazos mentales así, con el que no llegamos a nada nomás. Solo quiero contar que tenía programa de radio. Ahorita voy a... Pues es que severo pajas mentales. Bueno, pues es lo que sucede en estos momentos aquí a las afueras del Palacio de Justicia, en donde se encuentra el expresidente Álvaro Uribe Vélez rindiendo indagatoria por el caso de manipulación de falsos testigos. Cosas claves, hay varias personas, diferentes grupos sociales, colectivos sociales que se están reuniendo acá. Los que apoyan al expresidente están en el Parque Nacional. Y bueno, nada, se supo que la indagatoria se aplazó por 2 horas y que de las 100 preguntas que tienen planeada hacer los 5 magistrados que llevan este caso, solo se han hecho 4 o 5. Es decir, es un proceso que va bastante demorado y que seguramente va a durar mucho más tiempo. ¿Algo más que decir, Ana Gabriela? Sí, no, claro que sí. Pues uno, seguramente no van a terminar hoy porque el día no nos va a alcanzar, y además que de los 44 testigos que tiene todo este proceso, solamente, pues no solamente se han investigado el 90% de estos que se han escuchado, que el último fue Iván Cepeda. Entonces este es un proceso que hasta ahora empieza, y recordemos, este proceso que digamos lo hemos sentido tanto de lado y lado, que la gente cree que es por otras investigaciones que tiene Álvaro Uribe, como por ejemplo la masacre de cuando fue gobernador de Antioquia. Esto es por la manipulación de testigos en el caso específico que Iván Cepeda le abre a él, pues que Iván Cepeda denuncia que él y su hermano Santiago Uribe tienen que ver con la creación del bloque Metro, que supuestamente se dio en la finca Guacharacas, que en el Valle de Aburrá, que es propiedad de ellos. Entonces esto es por la manipulación de testigos, seguramente como ya está en otras instancias internacionales, por otros temas se le abrirán, pero en este momento es sobre el tema. Lo que podemos esperar ahorita es que se haga de pronto otro llamado, porque hoy no va a dar lugar, y pues mañana estar llamado a indagatoria pues el representante Hernández. Son 100 preguntas y van tan solo 5. ¿Es tan complejo un proceso de estos? Claro, es supremamente complejo. De hecho, se tenía presupuestado que esto iba a durar alrededor de 8 horas, pero bueno, parece que va muchísimo más, y es que aquí hasta ahora apenas empieza todo este proceso. Pues si ya bien tienen las pruebas que se abrieron desde el año pasado, ahora lo que van a hacer es que la Corte Suprema de Justicia va a pedir unas pruebas de oficio, tanto de un lado como el otro, para nutrir el caso y decidir si llaman a juicio al expresidente Uribe o si definitivamente cierran el caso. Para ir finalizando, la gente esperaba acciones el día de hoy contra el expresidente. ¿Qué es lo máximo que puede pasar o que podía haber pasado? Bueno, lo máximo es que hubieran generado una orden de captura preventiva
Por ejemplo, si la Corte consideraba que Álvaro Uribe podría supuestamente volarse o presuntamente volarse, ellos podían generar esta orden de captura. Pero si consideran que él en libertad puede apropiar y aportar a todo este caso, pues lo van a dejar en libertad, que seguramente es lo que va a pasar, porque según lo que se ha dicho, no creo que esto pase. Entonces, él solo puede haber juicio después de que se presenten las pruebas y que esto ande, que es seguramente también después de la indagatoria. Ana Gabriela, mil gracias. Y bueno, en resumidas cuentas, hace una hora se encuentra aplazada la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y bueno, de las 100 preguntas, vuelvo a repetir, que tienen planeada hacer los 5 magistrados de la Corte Suprema, solo se han hecho 5. Entonces habrá que esperar qué sucede con este tema. Nosotros estaremos muy al pendientes aquí desde el centro de la capital del país. Recuerde que usted nos puede seguir en las diferentes redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, y YouTube como Contravía y Contravía TV.